Ahora, nuestra invitada esta mañana es la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada. Ana María, bienvenida. Muchas gracias, María Jesús. Encantada de estar nuevamente contigo. Así es, después de tanto tiempo. Bueno, y haciendo un poco el balance, en principio tengo que expresar un poco la felicitación porque el MEF ha determinado, en primer lugar, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en la ejecución del gasto público. Así es. De su presupuesto. Así es cierto. Y con mucho orgullo podemos decirle a los peruanos y peruanas que cada sol invertido y destinado para proteger a las mujeres de la violencia principalmente, a los niños, niñas y adolescentes, cada sol ha sido ejecutado y ha sido bien ejecutado. No solamente el año 2016 hemos culminado con alto rango de ejecución presupuestal, sino que hemos superado los años anteriores. Y con relación al primer versus segundo semestre, la ejecución presupuestal mensual aproximadamente hasta julio era de aproximadamente 122 millones, y nosotros hemos culminado, hemos superado, 22 millones mensuales, y a partir de agosto hemos superado 33 millones mensuales aproximadamente. Bueno, entonces el MEF determina que dentro de los ministerios, el ministerio que tú presides, el Ministerio de la Mujer ha tenido una proyección importante. Sin embargo, hablar de la eficiencia del gasto es hablar efectivamente de que las cosas están haciéndose bien, ¿no es cierto? ¿Cómo va la línea 100, los trabajos que se van desarrollando a nivel de, por ejemplo, reducir la violencia de género, el tema de las mujeres, de los niños? ¿Cómo funciona? Bueno, justamente la inversión está relacionada a la acción. Nosotros hemos creado una estrategia de protección hacia la mujer denominada el Círculo de Protección de la Mujer. Y esta estrategia comprende una mayor atención a través de la línea 100 que mencionas. Nosotros hemos aumentado los puntos de atención de líneas telefónicas. ¿Cuántas líneas 100, por ejemplo, se tienen ahora, y que lo ideal sería que cada día se usen más? La mujer peruana o las personas vulnerables se animan cada vez más a denunciar con esas numerosas plataformas que hay hoy. Sí, hemos incrementado los puntos de atención y también el número de profesionales en línea. De 10 a 25 puntos en el mes de agosto, septiembre, o sea, casi hemos doblado la atención. Esto ha significado que también el número de llamadas que recibíamos a promedio hasta julio, 58.000, se han incrementado a más de 100.000, 101.000 llamadas mensuales. ¿Cuántas son? Porque tenemos que saber, Ana María, que hay llamadas perniciosas y contra eso luchan muchos de ustedes, llamadas que no se ajustan a una realidad. Lamentablemente solo el 5% son llamadas que tienen que ver con el tema de violencia. El 95% de llamadas no tienen nada que ver con el tema de violencia, y lo que es peor, son maliciosas, son llamadas irrespetuosas. Por eso no dejamos de invocar a la ciudadanía que por favor utilice únicamente la línea 100 cuando es necesario, porque nuestra línea en realidad salva vidas. Claro que sí. Ahora, ustedes tienen toda una brigada de rescate, así lo llamamos, ¿no es cierto? Una línea 100 activada, reciben la llamada. ¿Cuántas llamadas diariamente por registro de violencias reciben? Bueno, estamos recibiendo aproximadamente 6.000 llamadas, que son... ¿De todo el país? La línea 100 efectivamente tiene alcance nacional, y inmediatamente aquellas que son llamadas relacionadas al tema de violencia son derivadas, dependiendo de la urgencia, la gravedad, la emergencia, son derivadas al Servicio de Atención de Urgencia, SAU, que tiene un equipo que se traslada inmediatamente al lugar de la emergencia. También son derivadas a los centros de emergencia mujer. Invocamos a la víctima que vaya a un centro de emergencia mujer cercano a la localidad de donde está llamando. Cuando ustedes reciben estas llamadas, uno se pregunta, ministra, con todo gusto, con todo respeto, ¿no? Son llamadas que ustedes tienen un seguimiento, activan a los psicólogos, psicoterapeutas. ¿Llegan a la resolución de casos? ¿De cuántos hablamos? Bueno, en el año 2016 pues hemos atendido 70.000 casos, de los cuales aproximadamente la mitad llegan, por decisión de la víctima, llegan a ser judicializados, aproximadamente la mitad.
Pero en todos los casos sí atendemos a las víctimas, a su entorno familiar, desde un tratamiento psicológico que generalmente es lo primero. Esa contención es importantísima para recuperar su autoestima, para... ¿Cómo es la reacción de estas personas? ¿Están inmediatamente ávidas, naturalmente, de esa ayuda, pero están conformes, reaccionan bien? Es un poco el entorno de toda la familia, ¿no? Es el entorno, juega muchísimos factores. Si la víctima, digamos que se trata de una mujer víctima de violencia, de la pareja, si la víctima tiene un entorno familiar que la respalda, eso ayuda muchísimo. Pero hay muchas víctimas que no, que las familias no están cerca, o de pronto las familias no saben. O el apego al agresor, muchas veces O visto, la dependencia económica, emocional del agresor. Pero entonces eso va empeorando la situación, porque en muchos casos también la víctima no informa, no comunica. De pronto tiene el coraje de llamar por teléfono, o de pronto tiene el coraje de acercarse a un centro de emergencia mujer, pero estando allí ya un poco como que siente temor, cree que no, la pareja puede cambiar, no continúa, y ahí es cuando más nos preocupa. Porque sigue trabajando ahí el Ministerio de la Mujer, aun cuando puede haber una negativa de una víctima que sabe que necesita la ayuda. ¿Ustedes qué hacen? Bueno, hacemos seguimiento a cada caso. Correcto. Y el seguimiento lo hacemos permanente, sobre todo si es que la víctima continúa con la denuncia hacia el Poder Judicial, ahí ingresa en ese momento abogados y la acompañan durante todo el proceso hasta que concluye. ¿Cómo está funcionando, ministra, el Poder Judicial? Porque vemos, ¿no?, las estrategias, las campañas que ustedes impulsan, la línea 100, las de MUNA, los centros de emergencia mujer, la extraordinaria ejecución, digamos, del 100% en el 2016 del presupuesto del Poder Judicial. ¿Cómo responde? Porque es un tema en equipo también, ¿no? Así es importantísimo el trabajo con el Poder Judicial, con la Fiscalía, es clave. Estamos avanzando, no puedo negar que hemos dado pasos muy importantes en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Trabajamos con ellos sobre todo en materia de capacitación, porque hay una ley muy importante que fue aprobada en el 2015, la ley 30364, donde se establecen unos parámetros muy claros que todavía no son del todo conocidos por inclusive los operadores de la ley. Estamos hablando de la Policía Nacional, claro, del Poder Judicial. Entonces, lo que tenemos que hacer es un trabajo para estandarizar y unificar criterios, para que no prevalezca la discrecionalidad del operador de una ley que castiga por un lado de alguna manera en un juzgado y en otro juzgado muy distinto. O sea, la discrecionalidad en la justicia tiene que evitarse. Y eso depende de leyes, normas, reglamentos clarísimos. Ahora, vemos que las mujeres en el fondo y las poblaciones vulnerables, digamos, salen más a denunciar, ¿no es cierto? La familia y quizás luchar contra esa indiferencia que se puede ver en el barrio, en el familiar, muchas veces el propio niño, entiendo, que es el que los llama. Así es, nosotros estamos a menudo invocando a la familia, a los vecinos, también ayudar a la víctima a tomar la decisión de hacer una denuncia o denunciar directamente también, con todas las reservas del caso, porque están salvando vidas, sobre todo si se trata de niños. Y aquí los medios de comunicación vienen jugando un papel importantísimo, porque reciben información de vecinos y nosotros monitoreamos muchísimo la información que llega a los medios de comunicación de vecinos, de ciudadanos que denuncian. A través de los medios de comunicación, fíjese, ministra, pudimos conocer cómo es que una mujer tuvo que ser secuestrada prácticamente en una vivienda por no pagar un recibo de luz. ¿Qué opina de eso, ministra? Realmente es la violación de los derechos de las personas. Es inconcebible que hoy en día alguien pueda encerrar
a otra persona y especialmente tratándose de una persona con niños, encerrarla en un lugar porque él decide que debe tal cantidad de dinero. O sea, es algo totalmente desmesurable. Nadie tiene derecho de invadir el derecho de las otras personas. Y aquí estaba quitándole el derecho a la libertad de poderse movilizar. Ya, ahora, una pregunta que aquí Imagínate si hubiera habido un temblor. O un incendio, como eso lo es vimos en el primero caso que yo de San pensé. Luis. Yo pensé, si hubiera habido un temblor, ¿quién rescata a esas criaturas? Pobre mujer. O sea, ¿cómo es posible que alguien piense que la mejor decisión es encerrar a alguien, a otra persona, porque le debe dinero? No. Terrible, sí. Tremendo, sí. Tremendo. Yo imaginaba que esa situación podría darse en un caso como lo que vimos en San Luis, en el que se produjo un incendio, también por una situación similar, ¿no? Estamos desbordando un poco la realidad de las cosas, ¿no? No es posible que esto esté sucediendo. Es población vulnerable también. Por supuesto, así es. Ustedes han estado ahí, hemos visto las Estuvimos psicólogas. allí, así es. Claro, el primer paso lo tenía que dar la policía. Nosotros no tenemos esa facultad de desarrojar una vivienda, ¿no? Teníamos que esperar que intervenga la policía y una vez rescatadas las personas es cuando hemos intervenido para brindar la asistencia que nos compete. Que les compete, acertada, oportuna, ¿no es cierto? Estando ahí con estas poblaciones. No solamente es vulnerable aquel que de pronto vive en una lejanía o que puede sufrir los embates del clima o eso, sino también una persona como esta mujer que además está a 2 cuadras de la comisaría. Así es. ¿No? A 2 cuadras de la comisaría. Osadía de aquella persona que colocó la llave, ¿no? Que colocó la llave, pero también insensibilidad de alguna manera, ¿no? ¿Cómo está esta estrategia, por ejemplo, de tener en cada comisaría ahora un juzgado o una fiscalía, una persona de orden judicial que pueda actuar inmediatamente? Excelente tu pregunta, te la agradezco porque esa es nuestra meta en el 2017. Tenemos un convenio con el Ministerio del Interior para instalar 50 centros de emergencia mujer en 50 comisarías, en aquellas que donde hay mayor prevalencia e inseguridad. Y bueno, ellos tienen sus propios indicadores, nosotros también los nuestros, referidos principalmente a mayor incidencia de violencia. El año pasado hemos registrado un elevadísimo número de feminicidios. 148 feminicidios ha habido el año pasado. ¿En el año 2016? En el año 2016. Y estamos seguras que no son, digamos, esos son los que se pudieron conocer o registrar. Feminicidios sí se registra el 100%. Correcto. Porque hay víctimas y se les puede identificar. Lo que no se puede todavía registrar al 100% son las víctimas de violencia. ¿Y por qué estamos yendo a las comisarías? Porque sabemos que el 70% de las denuncias contra violencia se realizan en las comisarías. Así es. Antes no se le daba la importancia, probablemente, ministra, que tenía. Y eso, ¿no?, es importantísimo trabajar codo de violencia a codo. De género ahí también. Exactamente. Tenemos que trabajar codo a codo con el oficial de las comisarías que reciben, que atienden a las víctimas. Muchas veces, y eso se sabe, no son tratadas, atendidas como se merece, porque aquí también hay todo una conducta, un prejuicio, ¿no?, que la mujer tiene que aguantar. ¿Y qué es lo que dice o decía? Ojalá pudiera ya usar el pasado. ¿Qué es lo que decía el oficial? Arréglate las hijitas, ¿qué habrás hecho tú? Claro, conversa. Sí. Esa es una violencia de género inmediata, no tomaba la denuncia, ¿no? Hay muchísimos casos que... pero sin embargo eso todavía sí, podríamos decir, persiste. Persiste, ¿Se ha reducido, pero, sin embargo? Sí, se ha reducido. Y yo creo que también ayudará muchísimo la presencia del Centro de Emergencia Mujer, porque de esa manera va a ser una capacitación in situ.
Perfecto. Ayudará a ver cómo atender estos Lo importante casos. es que esto va a ser las 24 horas del día, ¿no es cierto? Estos centros de emergencia mujer dentro de las comisarías. ¿A partir de cuándo tendremos esta iniciativa? Sí, la primera vamos a inaugurarla en febrero próximo. ¿Qué distrito? Sí, la vamos a inaugurar en Huánuco. En Huánuco, bien. Sí. Ahí en el Esa es la interior del primera, país. el primer centro de emergencia mujer en una comisaría. En Huánuco. Y tendremos 49 más a lo largo del año. ¿Y cómo está el trabajo, digamos, de las poblaciones vulnerables y de la mujer en las zonas más alejadas? Hablemos, por ejemplo, de la selva, donde también parece mentira, pero confluyen muchos otros problemas ya de tipo socioeconómico, social, digamos. ¿Cómo están actuando? Sí, ahí tenemos lo que llamamos los equipos itinerantes. Es un conjunto también de profesionales multidisciplinario, como los hay en los centros de emergencia mujer, que se acercan a las comunidades, les dan charlas y de esa manera también recogen posibles denuncias, claro que sí, y casos. les brindan la atención requerida. Se siente empoderado, ¿no es cierto?, el ciudadano cuando ve a la ministra, cuando ve a un equipo técnico, a un equipo psicológico del Estado, de Lima, que llega a la provincia. Efectivamente. Que llega al interior del país, se animan a hablar. Sí. Efectivamente, yo creo que una presencia, sobre todo, que no es masiva, porque van a comunidades pequeñas, se reúnen con las señoras después de la hora del trabajo en el campo, lo que fuese. Es establecer un contacto muy directo, casi personalizado. Y sentirse importante, es parte ¿no? Y sobre todo en este tipo de trabajos donde necesitas que la víctima se sienta cómoda, se sienta en confianza, porque el levantar una denuncia en contra del padre de sus hijos no es cosa fácil. Y dependiendo si ella es la víctima y la situación es mucho más grave si hablamos de víctimas de niños o niñas y adolescentes. 1/3 de las denuncias que recibimos en los centros de emergencia mujer son violencia contra niños, niñas, adolescentes. Incluidas violaciones. 1/3 incluye efectivamente tocamientos, violación, efectivamente. Claro, ahí el trabajo, la ayuda, el acompañamiento psicológico es fundamental. Es indispensable, inmediato, ¿no? Y te marca la vida. Entonces, si no se trabaja con el niño oportunamente, pues quedas marcado de por vida. ¿Y cómo está el Ministerio de la Mujer? Me refiero en cuanto a la capacitación de las personas, porque son seres humanos finalmente los que tienen que ayudar a canalizar tantas experiencias negativas. ¿Cómo les va en esta capacitación, en el entrenamiento, a las personas que forman parte del equipo? Bueno, sí, el personal es evaluado permanentemente y ellos lo saben y a veces no necesariamente se sienten muy cómodos. Creo que a nadie le gusta saber que está siendo evaluado permanentemente. Pero sí, nosotros con mucha rigurosidad evaluamos a todo el personal porque sabemos que dependiendo de la capacidad de este profesional, nuevamente la vida de un tercero está en juego. Por supuesto. Y más aún si hay niños de por medio, Más aún, ¿no? efectivamente. Es Más aún si hay niños. Creo que eso es puede sonar trillado, ¿no? Pero creo que es lo más rico que tiene un país, que es el recurso humano, pero si se trata de niños, es mucho más importante el depositar toda nuestra atención en la niñez. Es por ello que se impulsan muchas campañas hoy en día, ¿no es cierto?, y en el mundo, en trabajar en la niñez, en focalizar los esfuerzos en el acompañamiento desde el niño para tener en el futuro un adolescente y un adulto más sanos, con menos violencia, de pronto, ¿no? Y en este tema de las relaciones, ustedes han creado este toxímetro. Así es. A ver, cuéntenos, señora ministra. Así es. Nuestro toxímetro, ese es uno de los productos, creo yo, que bandera de nuestra gestión, porque ha estado acompañado de el nuevo enfoque de este círculo de protección de la mujer. Y el toxímetro es un instrumento, una herramienta que puedes usarla en tu smartphone, ¿no? Es un aplicativo que bajas a tu smartphone y es un autoexamen que lo puede hacer
cualquier adolescente, cualquier persona que tiene acceso y sabe cómo manejar. Claro que sí, y por supuesto un par de esposos también. ¿Por Exactamente, qué no? porque ¿qué es lo que hace el toxímetro? Como es un autoexamen, quieres saber cuán tóxica es tu relación de pareja, ¿no? Entonces, las preguntas son muy sencillas, como tú te trata con respeto a tu pareja, se burla de ti cuando dices algo, te ofende frente a terceros. Entonces, ojo, que esas son cosas que suceden, ¿no? Y son señales, ¿no? O te amenaza de muerte frente a tus hijos. Entonces, respeta tu privacidad. Y es uno tiene que responder el sí o no, te exige la clave, la contraseña, te exige también que te vistas de tal o cual manera, o se molesta porque no has atendido el teléfono, la llamada, desconfía de ti. Ya son señales, ya son señales, alertas. Efectivamente. Que las puedes conocer con el toxímetro. Con el toxímetro. Acá lo tenemos impreso, pero es virtual, lo pueden bajar de internet, el toxímetro, hacer su autoexamen y ojo, porque tienen que saber cuán tóxica está su relación. Ahí estamos viendo. Su relación de pronto pareja. y es bien interesante esta aplicación porque te da algunos tips incluso, ¿no? De cómo cambiar, de cómo mejorar las cosas, te ayuda un poco a medir en qué nivel de toxicidad, podríamos decir, se encuentra esta relación, ¿no es cierto? Así que ideal también para los jóvenes. Es ideal para los jóvenes. Antes de emprender adolescentes se me han acercado y me han dicho, no sabía que eso no era lo correcto, porque creen, ¿no?, que en la medida que te controlan, te quieren más. Te quieren más. Entonces ya se van dando cuenta que así no es una relación normal ni sana. Así que el toxímetro a su disposición. Tomémoslo. Son herramientas que busca el Ministerio de la Mujer implementar para poder, ¿por qué no decirlo?, en el marco de la prevención, ¿no? Una pareja joven, un par de enamorados que quieren emprender una vida juntos y que pueden a tiempo darse cuenta, bajar un poco el nivel de tóxico. Bueno, quisiera preguntarle brevemente por la reorganización en el INAVIF también. Efectivamente, nosotros en septiembre pasado hicimos un mapeo, ¿no?, de cómo encontrábamos el sector. Y efectivamente tuvimos preocupación por INAVIF, tuvimos preocupación por la Dirección de Adopciones y también CONADIS. Y bueno, las declaramos en reorganización con encargos muy puntuales a estas comisiones. Porque la indicación que hemos recibido del presidente Kuczynski desde el primer día es: ustedes al servicio del ciudadano. Así se llama este año. Y este año efectivamente, ¿no? Efectivamente, pero nos lo dijo desde el 28 de julio del año pasado. A cumplir los mandamientos, ¿no? También. A cumplir los mandamientos y sobre todo aquello que ustedes hagan tiene que ser en beneficio y al servicio del ciudadano. ¿Cuántos albergues tiene el INAVIF? Tiene 41 centros de atención residencial que ahora le llaman CAR, antes eran albergues. Tenemos 41 a cargo nuestro, pero hay privados o hay algunos que son que están a cargo de beneficencias públicas o de gobiernos locales que también tenemos que supervisar. Y esa ha sido una de las debilidades que encontramos. La supervisión de todo aquello que nos correspondía estaba muy débil. No teníamos ese tipo de información, ni siquiera de los centros de atención. ¿Hay más comunicación ahora? ¿Se puede entender mejor qué cosas mejorar si se tiene Por supuesto, más información? Parte de la reorganización, por ejemplo, del INAVIF, es fortalecer esa cadena. Porque el objetivo del INAVIF no es tener a los niños ahí guardaditos y punto. No, es hacerle seguimiento a cada uno de ellos. Correcto. Y esa información no la teníamos. Pero evidentemente son niños que están dentro del INAVIF porque no deberían estar en un hogar o porque no lo tienen. Bueno, aquí puedo hacer referencia a uno de los decretos legislativos que hemos podido alcanzar al Congreso de la República en el marco de las facultades delegadas. Correcto. Y hay un decreto legislativo que está dirigido para proteger la situación de niños, niñas, adolescentes sin cuidado parental. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo allí que no había antes? En primer lugar, el lugar donde debe estar un niño es en la familia, ¿no?
eso es indiscutible en el mundo entero. Sí. Ese es el mejor lugar. Si hay un niño sin cuidado parental, pues entonces el primer paso es buscar qué familiar del entorno, Claro. un tío, un primo, una tía. Y que cumplan las condiciones para poder tener o sea, hay bien que hacer a ese una niño, ¿no? investigación tutelar. Que la hace todo el INAVI. Que le hacemos nosotros, Perfecto. efectivamente. Y si no hubiese en el entorno algún familiar, pues vamos al segundo círculo, que puede ser una familia de acogida, alguna familia que ha sido previamente evaluada, que pudiera tener o conocimiento del niño o no, que pudiera y acogerlo. voluntad de acogerlo y cuidarlo y protegerlo. Naturalmente, Y hablar en del... último lugar, y eso también invocamos a los jueces, el último lugar es el internamiento o la institucionalización de un niño en un CAR. Ese debiera ser, pero sí, el último recurso. Pero no está sucediendo. Esperamos que con esta ley podamos restablecer a todos los niños en ambientes naturales que son los ambientes de familia. De su familia, sin duda. Sí. Ministra, el tema de la violencia de género, ¿cómo luchar, cómo seguir luchando contra este problema que deja el país, la violencia de género, contra las niñas, los niños, las mujeres en sí, que además vemos este problema en todos los aspectos y ámbitos? ¿Por qué no decirlo incluso en el ámbito laboral? Efectivamente, nosotros permanentemente estamos en campañas, sobre todo, por ejemplo, el toxímetro, ¿no? Las relaciones violentas no son naturales. No podemos, ni siquiera si hablamos de la relación con los niños, este criterio de que la educación con el golpe o el golpe con ayuda, no sé ya cómo es este mito, que no tiene por qué... Desterrarlo. Se tiene que desterrar. Y la todo ideología de género... Bueno, está muy relacionado. Así es. No podemos nosotros naturalizar el maltrato en los niños, creer que con eso aprende o que el niño con eso se hace más hombrecito. Lo que nosotros impulsamos es la equidad de género, es decir, todos los niños y las niñas tienen que tener igualdad de oportunidades, pero eso igualdad depende mucho de del hogar tratamiento. mismo, ¿no? Depende del hogar también. Por supuesto, de cómo empieza. estamos criando, ¿no es cierto? Empieza en el hogar. Y para nosotros no existe la ideología de género. Lo que existe es la igualdad de género, que todos los niños, hombres y mujeres, tienen que tener las mismas oportunidades, las mismas responsabilidades. Correcto. Y si ponemos un ejemplo, los maestros, yo he sido docente muchos años, no podemos nosotros sembrar en la cabecita de los niños que los niños están hechos para matemáticas, para ciencias. Y las niñas. Y las niñas no. Sin embargo, en el mundo tenemos genios. Hace poco se ha destacado a una mujer, a una chica, por sus calificaciones en crear un programa de software, etcétera. O sea, no existe esas limitaciones por género. No debería, pero existe sin embargo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para poder llegar a ese objetivo de dejar de lado ese chip y tener verdaderamente ideología de género en el que ambos, ¿no es cierto?, tanto el hombre como la mujer, se encaminen en las mismas posibilidades? Sí, tenemos que tener un enfoque de género en toda nuestra actuación. No puede ser que nosotros propongamos o motivamos que los niños son más hábiles en, qué sé yo, en ciencias que las mujeres. Eso no es cierto. Correcto. Y eso va marcando distancias. Bueno, tenemos nosotros lo que estamos haciendo es también, ¿no? Aplicarlo del colegio, desde niños y de nuestras casas. Muchas veces las mujeres somos más machistas que los hombres, porque ya les vamos sembrando estos mitos, estos prejuicios a los pequeños. Si quiere jugar vóley un niño, a buena hora que juegue vóley. Hemos visto esta campaña ahora hablando de educación en el caso de la ideología de género, a partir del nuevo currículo inclusivo, ¿no? Y todas esas cosas que se han venido señalando y que luego se han ido un poco aclarando también en el Ministerio de Educación.
Hablando del tema de educación, ministra, quería conocer su opinión respecto de este fallo. Hemos escuchado en las noticias sobre el sodalicio de vida cristiana y este fallo de la 26ª Fiscalía, ¿no es cierto?, que archiva la denuncia contra una de las personas consideradas los líderes de este movimiento de tendencia sodali. ¿De qué opina usted? Bueno, realmente para nosotros es una muy mala noticia, sobre todo en aquellos niños, niñas, adolescentes que buscan justicia. Nosotros vemos estos casos a diario, casos de violación contra niños, niñas, y hablábamos hace un momento, el daño que les deja a los niños. En fin, este fallo para nosotros... Este fallo que señala que por ser personas exitosas no pueden haber sido producto de vejaciones y de problemas psicológicos. Bueno, ¿qué asidero tiene? Yo no entiendo cómo una persona puede evaluar el pasado de alguien viéndola hoy, ¿no? Si es exitosa, a buena hora, ha podido superar aquel problema, aquella crisis, aquella situación en la que se encontró, a buena hora. Pero eso no exime de culpa a quien pudo haberle malogrado la vida. Yo no estoy refiriéndome a este caso del sodalicio en particular, porque prefiero no personalizar los casos. Pero vemos a diario casos de niños, niñas, adolescentes, víctimas de violaciones, y realmente que es increíble lo que el daño que pueden causar en una persona. Y lo que nos preocupa de este fallo es la impunidad que está acompañada, porque lo que todos buscamos es la justicia, y nosotros esperamos realmente que las personas que son responsables de haber cometido un delito de esta naturaleza, sobre todo contra un niño o una niña, pues cumpla su condena. Otro de los argumentos, ministra, sería, ¿no?, que son personas que para poder haber ingresado a este movimiento tendrían que haber sido mayores de edad y firmar un documento. Sin embargo, los libros y los reportes reflejarían que se habló de adolescentes, de chicos bastante más jóvenes, ¿no? Sí, en este caso en particular entiendo que eran bueno, no a la impunidad es el mensaje, ¿no? El mensaje es ese. El mensaje es no a la impunidad. Nosotros protegeremos a nuestros niños, niñas, adolescentes, efectivamente, los protegeremos hasta el final y hasta las últimas consecuencias, sobre todo si se tratase de casos de violación. Y ahora pues están más protegidos porque hay una ley, bueno, está vinculada más contra el feminicidio, violación... Que ya es un delito como tal separado de homicidio. Sí, violación contra los derechos de la mujer, violencia de género. Y pues bien, en el caso de feminicidio, pues se ha aumentado la pena de 15 a 25 años de carcelería efectiva, cuando ocurren determinados agravantes. Supongamos que sucede este acto en presencia de niños, o si la víctima es una adolescente, o si la víctima estaba gestando. Sí, la violencia en general. Entonces hay agravantes, y ese es también un decreto legislativo que recientemente hemos aprobado en Consejo. Bueno, a seguir trabajando. Entonces, muchas gracias, ministra, por estar esta mañana. Gracias por su tiempo. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada, estuvo esta mañana con nosotros. Y no olviden la aplicación del toxímetro, que aquí la tenemos. Aquí está. Así es, para todos. Vamos a una pausa.